siguiente de la tarde. Ahora tenemos el segmento de la agenda económica con el especialista en estos temas, economista, el licenciado Héctor Sánchez. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Wanda. Encantado de participar contigo hoy. Déjame felicitar al equipo porque venía en el camino escuchando la emisora y la verdad que tiene una fidelidad increíble. Y felicitarlos a ustedes porque tienen una dicción perfecta, se escucha, mejor de ahí, se puede mejorar, pero yo creo que estamos casi... Esto se merece un aplauso, claro que sí, qué bueno. Vamos a entrar como en esos temas, señores, esos temas de verdad que el dominicano de repente como que siente que cuando entra el jueves, Héctor, como que siente como un estrés de qué va a pasar con los combustibles, si van a bajar, si van a subir. Cuéntanos un poquito de todo esto. Quiero decir que estamos en un live aquí en Wanda Isabel Oficial. Por aquí les tengo, aquí espero que también me hagan sus preguntas. Tenemos ya unos cuantos activos conectados con nosotros. Y recordar los teléfonos en cabina. Jonathan, ayúdame por favor con los teléfonos en cabina. Por supuesto, puedes hacer contacto con nosotros a través del 809-682-1716. 809-682-1716. Antes de iniciar el tema, déjame presentar formalmente el bumper de nuestro invitado especial. Adelante. Economía y finanzas personales, presentado por el economista y columnista Héctor Sánchez. Ahora sí, Héctor, micrófonos para ti, todo tuyo. Excelente. Bueno, le habíamos prometido el pasado lunes a tu público que íbamos a tocar el tema de la ley de hidrocarburos para descifrar lo que la población normalmente ha designado, ¿verdad? Uh-huh. Como la fórmula Ito. El amigo Ito se ha puesto a hacer una fórmula y ha hecho un anuncio, y entonces, bueno, el pueblo ya lo ha denominado así. Aunque en justicia hay que decir que esa fórmula no la inventó él, que eso viene con la ley que sustenta el tema de los hidrocarburos, y que él realmente lo que hizo fue un buen intento de explicarle a la gente en su papel de político, que es de explicarle la base de la ley 112.00. Esta ley tiene ya alrededor de 20 años de vigencia. Se promulgó el 29 de noviembre del 2000 y establece impuestos para los combustibles y los derivados del petróleo. Entonces, esa ley, ¿verdad? Parte de una fórmula que contiene la ley que se llama la paridad de importación. Okay. ¿Verdad? Esa fórmula base sobre la cual se calculan todos los impuestos, ¿verdad? Que se reflejan en los precios semanalmente, tiene básicamente 7 variables que yo voy a citar rápidamente porque es un tema eminentemente técnico y no tenemos el espacio para profundizar aquí, pero sí los tengo aquí y los quiero citar. La paridad de importación es la suma de todos los costos y cargos de referencia administrados principalmente por el Estado Dominicano. El factor número 1 que incide en la fórmula de los precios de los combustibles es el factor FOB o costo FOB de los hidrocarburos, excepto el GLP. El segundo factor es el flete, que es un precio estándar del transporte marítimo desde el punto de origen hasta los puertos nuestros. En tercera categoría o tercer factor que incide en el costo, tenemos el seguro marítimo, que es un promedio de las cotizaciones de las 10 principales compañías más importantes del país, las cotizaciones por producto. Un cuarto elemento que incide son los costos bancarios, compuestos fundamentalmente por comisiones por cambio de divisa, costo de apertura de cartas de crédito y transferencias bancarias. Hay un quinto factor, y aquí quiero que tu público pues preste atención, un quinto factor que se llama otros costos, que a mi juicio es uno de los elementos que introduce un grado de discrecionalidad por parte de la Secretaría de Industria y Comercio
para el cálculo del precio final. Del Ministerio de Industria y Comercio. Pero en ese otros costos nadie sabe qué son esos otros Bueno, costos. exactamente. Exacto. Eso no está claramente explicado. La ley dice otros costos y los detalla. Se refiere a cualquier costo que no esté contemplado en la ley que pueda ocurrir durante el transporte y acarreo de los materiales del combustible, ¿verdad? Pero sería entonces, quizás haciendo una pregunta como medio ingenua, Héctor, sería por ahí quizás donde el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, pretende hacer una revisión, un replanteamiento, porque los demás que has mencionado son inamovibles. O sea, el impuesto que se paga por flete, eso es, o sea, todavía aquí en República Dominicana no producimos petróleo, tenemos que traerlo de fuera y los aranceles por ese concepto no van a cambiar. Igual lo que influye con la tasa del dólar, que también es otro factor determinante en el precio de los combustibles. Entonces, como que por ahí esos otros ingresos abre una brechita de posibilidad. Abre una brechita. Un sexto elemento del costo de los combustibles es el gasto de administración de la ley. Este es otro elemento que introduce discrecionalidad en el cálculo de los precios, porque es un elemento del costo local que lo calcula la Secretaría para cubrir costos relativos a la fiscalización y supervisión de esa recaudación. Es decir, algo que administrativamente ellos pueden modificar sin tener que ir a otro estamento del Estado. El séptimo elemento es el cargo por manejo de la terminal, que también lo establece la SEC en coordinación con la Secretaría de Estado de Finanzas, en base a un análisis de los costos-beneficios de cada una de las terminales de importación. Entonces, bueno, ¿qué pregunta cabe hacer aquí? ¿Qué pregunta cabe hacer aquí? ¿Y qué se puede esperar de esa modificación a la ley de hidrocarburos? Eso podría, porque hay gente que dice, bueno, de hecho, el Ramón Alburquerque, que fue quien hizo esta ley, fue quien llevó esta ley al Congreso, la ley 112, él dice que esa ley no tiene nada que ver con el aumento de los precios de los combustibles. Incluso Leonel Fernández, expresidente de la República, decía ayer que aunque se cambie la ley, no va a haber una reducción real en los precios de los combustibles. Bueno, de acuerdo a lo que dice la ley y a lo que yo he narrado aquí de los 7 factores que inciden en ese cálculo de la ley original, sí existen elementos donde el gobierno puede tener un rejuego, un manejo. Fíjate algo, la ley también, la ley 112, ¿verdad? Que es la ley de hidrocarburos, en la reforma del 2007, a través de la ley 55.7 del 2005, perdón, se le incluyó un impuesto ad valorem. Por eso que Ramón dice que no tiene nada que ver con la ley, porque los últimos incrementos, vamos a decir que tienen que ver con modificaciones que se le han hecho vía administrativa, ¿verdad? Y inclusive decretos, porque también tenemos el impuesto de los 2 pesos al galón de gasolina por la ley 253-12, por el fortalecimiento de la capacidad del Estado. Exacto. Que son modificaciones que se han hecho, leyes especiales que se han hecho aparte para complementar de alguna manera esa ley. Hay una pregunta que hay que hacerse, que el público también debiera hacerse, es ¿por qué? ¿Por qué se hace tanto hincapié en gravar los precios de los combustibles? Exacto. Y aquí yo quiero introducir un elemento de la teoría económica que es el que sustenta esta realidad. Es decir, los economistas que trabajan para el Estado, Banco Central, finanzas, el cuerpo teórico del Estado, siempre están estudiando los productos que son idóneos para establecer impuestos. ¿En base a qué hacen esto? En base a un criterio económico que se llama la elasticidad precio de la demanda de los productos. ¿Qué quiere decir eso, la elasticidad precio de la demanda? Eso quiere decir, ese concepto identifica la relación que hay entre la demanda de un producto y la variación de su precio. En la medida en que la demanda de un producto es susceptible a la variación del precio, decimos que la demanda es elástica. Es decir, que la demanda reacciona al cambio del precio. Por otro lado, en el otro extremo, están aquellos productos cuya demanda reacciona poco o muy poco
a los incrementos de precio, y dentro de eso se inscriben los combustibles y otros. Es decir, si tú estudias el comportamiento de los precios de los combustibles y de los niveles de importación históricamente, la variación cuando se ajusta el precio es muy poca, porque el combustible es un precio transversal de la economía, afecta a todos los sectores. Sí. Claro. Solo tú no puedes prescindir de ello. Entonces el Estado inteligentemente dice, bueno, yo garantizo la sustentabilidad de la recuperación de los impuestos, porque este producto, por más que yo lo suba, por más que yo le suba el precio, vamos a decir, la demanda se mantiene más o menos constante. Sí. Esa es la razón por la cual siempre se hace hincapié. Hay otro elemento. El crecimiento de la economía está directamente vinculado a los niveles de importación, porque nosotros somos una economía abierta y evidentemente que el componente importado del Producto Interno Bruto es muy elevado. Sí. Dentro de eso está el precio de los combustibles. Y al ser un elemento dinámico, es de fácil administración y además se cobra antes. Es decir, el impuesto a los combustibles no se fía. No hay un fiado, no hay un fiado en ese impuesto. Antes de que tú consumas, ya el Estado ha cobrado. Entonces, ese renglón es muy importante en los ingresos del Estado, un 10.8% en los últimos 5 años. De manera que, ¿qué es lo que cabe ahora esperar? La pregunta que tú me hacías. ¿Qué es lo que cabe esperar? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Bueno, de entrada es, vamos a decir, gratificante que el presidente de la República haya tomado un escenario tan importante donde todo el mundo del país lo estaba viendo para hablar de ese tema. Eso garantiza que sobre ese tema se va a trabajar. Y que en el mañana se le puede, de no hacerlo, en el mañana se le va a pasar cuentas públicas de la sociedad. Pero a mí me preocupa algo, y es que estamos sumergidos en una crisis económica y el gobierno necesita dinero. El turismo está paralizado y una de las mayores fuentes de dinero que el gobierno tiene ahora mismo es por esa vía, por el impuesto a los combustibles. Ciertamente. Fíjate algo, ahí tú amarras dos temas. Yo creo que la modificación anunciada por el presidente tiene que verse enmarcada en el contexto de una potencial reforma fiscal que está a la puerta de... Sí, se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho, se ha retrasado. Esa reforma debió hacerse en el 2012 por una conveniencia... Por lo menos se hizo el pacto eléctrico. Por lo menos se hizo el pacto eléctrico. Que había que hacerse primero para luego ir a la reforma Exactamente. fiscal. Entonces, esta es una reforma que es cardinal para el país, porque el país está cambiando y el mundo está cambiando. Por ejemplo, hay un elemento que surge aquí. Todavía no ha avanzado aquí mucho, pero los carros eléctricos son una realidad en el mundo entero. Y el que se monta en uno, dice que no se monta en uno de gasolina. Luego, cuando eso se liberalice aquí, por ejemplo, que es muy razonable para una masa poblacional que está en las grandes ciudades, un carro eléctrico es un éxito. ¿Tú me entiendes? Un carro eléctrico es un éxito. El gobierno tiene que ver esa parte, porque depender una proporción tan importante de los precios de los combustibles fósiles, si ese mercado se desarrolla, evidentemente que en esta reforma fiscal debe verse esa parte para ver cómo se enfoca. ¿Y cuál sería el escenario, Héctor? ¿Cuál sería el escenario de que pueda escalar, crecer esa gama de consumidores o de clientes en este tipo de vehículos, por ejemplo, como ya lo está antes, hace 15 o 10 años? Depender de la energía eléctrica con paneles solares era como que un atrevimiento, como que algo que la gente no confiaba mucho. Ya es una realidad, ya la mayoría de las empresas grandes consumen energía por paneles solares. Entonces viene esta modalidad de los combustibles. De repente, si hay una avalancha en el mercado de consumir este tipo de vehículos para poder hacer un poco más saludable el bolsillo de uno, porque semanalmente 2,000 y pico de pesos, 3,000 y pico de pesos para llenar el tanque, está fuerte. Sí, ciertamente, fíjate, es una ventana que el gobierno debe ver, porque también están las normativas a nivel ecológico en el mundo entero. Claro. Evidentemente que todos los gobiernos tienen compromiso ya con la sustentabilidad, y el tema de los combustibles es uno de los que más impacta. Hoy leía yo en la prensa que el Banco Mundial está exigiendo a los países, por ejemplo, que cierren las plantas a carbón, que es un elemento inclusive. Bueno. Déjame decirte por qué los gobiernos, inclusive el nuestro, tendrá que sujetarse a esa dinámica.
porque en el futuro los financiamientos tanto de entidades multilaterales como los mismos mercados de capitales están mirando antes de colocar su dinero en esos países cuál es el compromiso con el cambio climático. El medio ambiente. Pero sobre eso mismo que tú dices, el mundo va de mira a dejar atrás las plantas de carbón, pero aquí abrimos Punta Catalina. Claro. Bueno, hoy O sea, nosotros vamos... Mira, es que eso es un tema, señores, para otro análisis de Héctor con nosotros en el ambiente de la tarde. Héctor, gracias por compartir en esta oportunidad nueva vez con un tema tan interesante para que la gente pueda hacerte consultas más directas. ¿A cuáles redes sociales puede conectar contigo? vamos a permitir que tú seas como la líder de este equipo, la que comunique eso a tu público. Pues por las redes sociales mías que estamos en un live, estaremos anunciándole cómo puede conectar. Muchas gracias y buenas tardes. Sigan con ese buen sonido, excelente. Gracias. Me voy a la pausa comercial. Seguimos en breve con más. Esto es el ambiente de la tarde. El ambiente de la tarde con Wanda Sánchez.